Y estamos de vuelta de esta pausa publicitaria y lo vamos a hacer hablando sobre todo de temas municipales. Por eso nos ven ahora en este escenario. Queremos presentar a Cristina Valderas, portavoz del Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Bea. Bueno, el equipo de gobierno hace unas semanas nos comunicaba que ya ha enviado al resto de grupos políticos los presupuestos. Entonces, entiendo que han tenido tiempo para trabajar en estos presupuestos. ¿Cuál es, de entrada, la opinión que tienen acerca de ellos? Bueno, pues de entrada, cuando nos presentan el proyecto de presupuestos, bueno, pues a través de un correo electrónico en el cual nos dice que, bueno, pues comienza un poco el plazo para la presentación de enmiendas y el estudio. Bueno, pues analizando y visto un poco la trayectoria, ¿no?, que ya sucedió el año pasado con respecto a todo el procedimiento que rige lo que es la tramitación de presupuestos, pues nos ponemos a analizarlo y bueno, las cifras, que son las que primeramente te pones en la primera página a analizar, los 65 millones que suponen este año que hay de presupuesto, con los 20 millones que vemos que hay comprometidos a préstamo, pues bueno, pues vamos un poco a ver lo que es el informe de intervención, que es el que marca el que realmente existe esa capacidad, es un informe de sostenibilidad económica y de capacidad de inversión y de si realmente este ayuntamiento y estos ciudadanos tenemos la capacidad para pedir un préstamo de 20 millones de euros. Y entonces, bueno, pues vemos que ese informe de intervención no existe, que al final es el que tiene que marcar un poco si estamos ante un presupuesto que es legal y que cumple con una regla mínima de gasto de endeudamiento para un ayuntamiento. Y entonces es lo que le solicitamos. Hicimos un escrito avalado por todos los grupos de la oposición, solicitando que ese informe, como consideramos preceptivo, porque además así se marca en el reglamento, cuando tú presentas un proyecto de presupuestos tiene que haber pues, la memoria de alcaldía, el anexo de personal, el anexo de inversiones y los informes preceptivos de intervención, que vean que si los concejales, los grupos de la oposición, vamos a trabajar también en la presentación de unas enmiendas, tenemos una defensión jurídica frente a que lo estamos haciendo a un documento que cumple con la legalidad. Bueno, de momento ese informe no ha llegado, han pasado el plazo que nosotros consideramos y que establece el reglamento de 5 días y bueno, pues seguimos esperando el documento, pero bueno, a la par hemos hecho pues un análisis también y hemos estado trabajando en las partidas pormenorizadas, anexo de inversiones y bueno, pues seguimos trabajando y bueno, pues presentaremos enmiendas al presupuesto a unas sabiendas de que no sabemos si es un presupuesto que cumple a la vista de las cifras con la legalidad o con la capacidad de inversión que tenemos como municipio. La explicación que daba el concejal era que así se acortaban un poco los plazos, ¿no? Ellos decían que el año anterior, pues entre ponerse de acuerdo con los distintos grupos políticos, dejó correr mucho el tiempo. ¿Cuál es la percepción que tenéis desde el Partido Popular de eso? O sea, ¿realmente la oposición alarga los plazos y dificulta que salga el presupuesto? No, yo creo que la excusa que siempre se está manejando desde el equipo de gobierno de que paralizamos y que alargamos los plazos, no. Lo que sucede es que consideramos que el presupuesto tiene que darse en una junta de portavoces, se tiene que trabajar en comisiones, se tiene que explicar bien todo dentro del anexo de las diferentes concejalías o las partidas, las modificaciones, la justificación de ese ingreso de gasto corriente, la justificación de esa subida de IBI, que vimos que ya existía una disminución en la partida de exenciones fiscales que va relacionada con lo que es el IBI. Luego también, bueno, pues los 11 millones que hemos visto que están comprometidos con préstamo a las obras financiadas con fondos europeos y luego todas las anexo de inversiones que quieren cumplimentar. Entonces, nosotros consideramos, como siempre lo hemos hecho así, que se tiene que abrir un proceso de diálogo, que se tiene que explicar en varias comisiones cuál es el proyecto que quieren cumplir o que quieren marcar con este presupuesto. No lo entendemos de otra forma porque siempre ha sido la forma de trabajar que ha habido en los anteriores presupuestos. Entonces, cuando también tenemos unas primeras manifestaciones del alcalde en el cual marca que no va a existir esa forma de negociar el presupuesto, que lo quieren llevar directamente sin haber un informe de intervención a la comisión o al pleno directamente, en el cual ya marcan que por lo que se ve de sus palabras o entendemos no va a existir esa capacidad de que quieran llegar a un diálogo y a un consenso y llevar un presupuesto aprobado con mayoría, sino que parten de la base de que existen unos informes que ya pueden invalidar el voto de ciertos concejales, pues entonces entendemos que no están en la senda de ese diálogo. En la línea de las enmiendas, ¿qué es lo que tenéis planteado? ¿En qué es lo que se está trabajando desde el Partido Popular?
Pues fundamentalmente lo que hemos visto en el análisis del presupuesto han sido varias cosas. En primer lugar, que existe, dudamos de que ese préstamo que se pueda pedir no endeude al ayuntamiento. Estamos hablando de que el Partido Popular, cuando ha estado gobernando, y creo que los anteriores equipos de gobierno han estado siempre en la senda de un endeudamiento mínimo, es decir, de que se llegue con una capacidad no de ese endeudamiento que ahora estamos viendo, sino de que se vaya yendo en la senda, de que se vaya invirtiendo en función de que el ayuntamiento vaya teniendo esa capacidad, priorizando un poco las inversiones que son prioritarias para Aranda y también reduciendo gasto corriente, que es lo que hemos visto que nos está produciendo. Entonces, en primer lugar, es lo que vemos, que lo más lógico y lo más coherente sería los proyectos que están financiados a fondos europeos y que vemos que hay que asumir un préstamo para ejecutarlos bien, pero luego existen otros 9 millones de euros que están vinculados a inversiones que creemos que habría que esperar también a ver qué capacidad de remanentes o de liquidez va a tener este ayuntamiento para ir trabajando, ir priorizando, ir invirtiendo en esas inversiones, porque evidentemente no queremos que Aranda sufra una parálisis como llevamos 2 años y que se siga en la senda del cambio y la transformación para Aranda, que comenzó ya con mucho de esa herencia recibida, que desde luego siempre nos achacan, pero que estamos muy orgullosos porque han traído muchas obras y muchas inversiones y dinero para Aranda. También lo que se ha visto es la subida del IBI, que justifican con esa línea ascendente que se marcó desde el 2015. Consideramos que no tiene que haber mayor carga impositiva al ciudadano, que se puede reducir gasto corriente y que no tenga que incrementarse esa subida de impuestos al ciudadano. Vemos que se marca en ello, que marcan una subida también de multas. Lo que hemos visto en las 2 comisiones, por ejemplo, que tuvimos, que fueron tasas, por ejemplo, en el tema de la piscina, que también estaban en la línea de la subida, que gracias a los partidos de la oposición pudimos reducir, y que lo que no queremos ahora en este momento es que no se está dando servicio a los ciudadanos y, por lo tanto, no redunde la carga impositiva en los ciudadanos, de alguna forma, o que se quite de gasto corriente y no se haga esa subida de IBI, o bien que se marque una línea en la cual esa carga impositiva se haga de manera progresiva para que no suponga un incremento de impuestos a los ciudadanos. Entonces, es otra de las líneas en las cuales hemos visto analizando el presupuesto, porque además, si vemos el estado de ejecución del presupuesto del año 2024 y vemos que no han sido capaces de ejecutar ni la mitad de los proyectos que estaban reflejados en ese anexo de inversiones, pues vemos que ahora mismo ejecutar 20 millones va a ser muy imposible. Va a ser imposible porque ni tenemos esa carga económica a la vista de que ese informe económico financiero no existe, y también a nivel de capacidad de personal y de capacidad de ejecución de obras, como estamos viendo con los jardines de Don Diego, a nivel de este ayuntamiento. Otro de los temas que siempre suscita debate es el tema de las liberaciones. ¿Qué opinión tiene el Partido Popular? Bueno, pues las liberaciones sucede lo mismo. Sucede lo mismo porque cuando estamos viendo una trayectoria de trabajo en las diferentes concejalías, y nosotros siempre hemos defendido que un ayuntamiento como Aranda tiene que tener liberaciones. De hecho, fuimos los impulsores, nos pusimos de acuerdo con el resto de los grupos que estaban gobernando, y se dejó pendiente, bueno, pues para que fuese un acuerdo de consenso y de mayoría entre todos los partidos políticos que en su momento gobernasen en Aranda, y desde luego volvemos a ver lo mismo. Volvemos que es una prioridad para el equipo de gobierno el volverlas a reflejar junto con los puestos de libre asignación a este ayuntamiento. Siempre se nos critica que es un proyecto, pero es que no entendemos que un concejal tiene una responsabilidad, y más si va a tener un sueldo, digamos, asignado por esta liberación. En primer lugar, porque hay que liberarle de una obligación. No voy a entrar en las circunstancias personales de cada concejal, pero entendemos que primero tiene que existir esa circunstancia, y luego tiene que estar vinculado a un proyecto. Hay que pedirle unos resultados, porque cuando vemos, por ejemplo, concejalía de obras, si se está convocando una comisión de obras al mes con un asunto, 2, no tenemos ahora mismo información de cómo se encuentran las licencias, las obras a nivel de Aranda. Tampoco consideramos prioritaria que la Concejalía, por ejemplo, de Educación y Cultura asuma una liberación. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos plenos que han ido el pliego de aseo urbano, en el cual el concejal de Medio Ambiente ha tenido, casi prácticamente le ha tenido que obligar la oposición a llevar el pliego por la necesidad que existía en Aranda, pero sigue paralizado el pliego de parques y jardines. Vemos que los caminos tampoco se están ejecutando, es decir, vemos una serie de deficiencias en las que falta una capacidad de gestión y de trabajo en las concejalías, que evidentemente a nosotros nos pone en tela de juicio el dar esas liberaciones a los concejales. Y luego también, pues, el aspecto de promoción y desarrollo en Aranda
turismo, pues vemos que ahora mismo estamos en una situación también de parálisis total. Entonces, cuando no existe tampoco esa capacidad ni a nivel de datos económicos ni a nivel de liberaciones para llegar a un acuerdo, sino que nuevamente se vuelve a poner como una prioridad en este presupuesto, pues desde luego tampoco estamos de acuerdo con ellos. Y de hecho nosotros vamos a presentar una enmienda en la línea de que se elimine y que la cantidad económica que resulta tanto de los puestos de libre designación como de las liberaciones vaya a servicios directamente que puedan beneficiarse a los ciudadanos. ¿Va a haber alguna línea roja a la hora de, una vez presentadas las enmiendas por parte del Partido Popular, en la negociación? ¿Va a haber alguna línea roja? No, yo creo que no. Creo que no. Hemos dicho que nunca han existido líneas rojas, siempre hemos estado abiertos al diálogo. De hecho, siempre hemos acudido a todas las reuniones que se nos han propuesto y en las cuales se nos han hecho de acudir y de tratar temas. Siempre hemos estado en la línea del trabajo, de convocar cuantas comisiones sean necesarias, de cuantas reuniones también, pues para solucionar y sacar asuntos adelante. Entonces, lo que solicitamos es eso, que haya ese informe, que es lo que de alguna forma nos puede dar ese aval jurídico de que estamos ante un presupuesto viable, que cumple, que no va a suponer un endeudamiento, que hablaríamos de unos 100 euros por habitante a 400 euros, 450 de endeudamiento, y sobre todo pues empezar a trabajar. Mira, cuando un equipo de gobierno está en minoría, como siempre hemos estado, y nosotros pues a través de pactos pues teníamos esa mayoría, siempre se ha pasado por el diálogo, por el negociar, por el decir yo priorizo, pero yo también tengo prioridades porque yo también represento a unos ciudadanos y considero que yo tengo también otras propuestas. Y entonces se han dejado propuestas del equipo de gobierno en el cual se han incorporado otras propuestas en las cuales éramos socios de gobierno e incluso se han llegado a oír a los grupos de la oposición cuáles eran esas necesidades que pueden ser importantes para incorporar a los presupuestos. Entonces consideramos que eso es la forma y apelamos a que es la forma de trabajar. ¿Qué vemos? Pues que sería lo deseable, que decimos qué proyecto desearíamos para este Ayuntamiento de 2025, pues algo que no se está viendo desde luego y que vemos que la línea política, que dicen que no es política, pero que es política y de estrategia política, no se está cumpliendo desgraciadamente y al final cae en un perjuicio de futuro para Aranda. Tengo que aprovechar tu presencia aquí para preguntarte por la situación en la que se encuentra la concejala Virginia Martínez. ¿En qué se encuentra? Bueno, pues de momento sigue la tramitación de ese expediente ante el Comité de Derechos y Garantías. Ella está apartada de la dinámica general de lo que es el grupo, de nuestra línea de trabajo, de reuniones del Grupo Municipal del Partido Popular y bueno, pues se le da cuenta de determinados asuntos que bueno, pues como ella sigue afiliación al Partido Popular, bueno, pues tiene derecho a ello y bueno, pues se la pone un poco al tanto de esa situación. De momento, bueno, pues son situaciones que se dan, que se han dado en el ayuntamiento, que consideramos normales, que cuando uno empieza a funcionar con un equipo, pues a veces pues esos proyectos, ese proyecto de futuro, esa forma de trabajar, esa capacidad de empatía, de tener, bueno, pues quizás una línea común, pues se ve rota. Es decir, al final ha existido una incompatibilidad entre lo que existía su responsabilidad política con su responsabilidad al frente de una entidad deportiva y entonces, bueno, pues eso ha generado un desgaste y al final una pérdida de confianza del grupo municipal hacia su persona, pero no existe, de verdad, ni ha existido ningún tipo de enfrentamiento ni de político, ni de egos que pueden decir, ni de estar al frente del Partido Popular. Ello es una responsabilidad que volcaron los compañeros en mí, que yo asumí y que bueno, que estoy para ayudar y que estoy para crear un proyecto de ciudad y un proyecto de equipo para el Partido Popular, para que el que se quiera incorporar y quiera formar parte de un nuevo proyecto que somos, el Partido Popular es un partido de gobierno y en ello estamos, en el recuperar la ilusión y la confianza de los ciudadanos para las próximas elecciones. Pese al haber dimitido de su puesto como presidenta de la Arandina, ¿tiene la obligación de abstenerse en la votación de una posible votación de los presupuestos? Pues ahora mismo la situación y la circunstancia que ella tenía como cargo de presidenta en la Arandina ya no es presidenta. Ella ya, de hecho, ha registrado en el ayuntamiento
un cambio de situación en la cual ella solo es socia, entonces entendemos que no ha lugar a que exista ninguna situación para que ella no pueda votar los presupuestos de este año. De acuerdo. Para ir concluyendo, enero es año de propósitos, ¿no? de poner planes de cara a este 2025. Desde el Partido Popular, ¿qué es lo que queréis para Aranda de Duero o en qué vais a estar más vigilantes, si se puede decir? Bueno, pues lo primero que nos preocupa son todos los fondos europeos, todas las grandes obras que no, como pone la memoria de alcaldía, han sido conseguidas en el ejercicio de su mandato, sino que ya venían, ¿no?, de que se consiguió en el anterior mandato. Pero bueno, al margen de todo ello, que al final lo que hay es que conseguir impulsar que no se pierdan, porque estamos en unos plazos muy ajustados, pero hay que seguir trabajando en esa relación de puestos de trabajo que existe esa dificultad coyuntural ahora mismo en el Ayuntamiento a nivel de personal, pero que no nos equivoquemos, que el Partido Popular ya dejó la mayor parte de ese trabajo hecho. Y sobre todo hay que seguir trabajando en el día a día de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en todos los servicios que al final nos están demandando, de conseguir un embellecimiento de la ciudad. Es lo que recalcar que es lo que llevamos. Llevamos 2 años al final de parálisis en los que los caminos son los que dejó, ni se han ejecutado los que ya se dejó programados por el Partido Popular, en el cual las calles están en un estado lamentable, en el cual se necesita también renovación de parques y jardines, el tema cultural, el tema deportivo, el tema de la ronda. Es decir, hablando ahora mismo, tema económico, tema de desarrollo económico. Hablaba el alcalde de que el ARU no iba a invertir más en la Junta de Castilla y León, pero si no sé si vamos a ser capaces de ejecutar la primera fase. Entonces hay que ponerse de verdad las pilas, remar todos, como se suele decir coloquialmente, en el mismo sentido y sacar adelante para que Aranda deje de sufrir esta parálisis, siga avanzando y siga con esa transformación que se inició. Hablamos también del Puerto Seco, que es decir, que el alcalde decía que la Junta, pero si no tenemos proyecto, pero señor alcalde, si no tenemos proyecto, es decir, cuando alguien va sin un proyecto no puede pedir en otras administraciones. La universidad, el centro cívico ha supuesto una inversión que el Partido Popular la ha apoyado por el espíritu de conseguir lo que se planteó en un principio, que era eso, que ya teníamos una apuesta firme por parte del rectorado. Ahora se ha subido a mayor importe, pero bueno, hay que seguir apostando por ello, por los grados universitarios, por traer una residencia y trabajar en una residencia universitaria para Aranda. Es decir, tenemos muchísimas necesidades y un proyecto de futuro para Aranda, que es lo que tenemos que trabajar. Pues Cristina Valderas, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y compartir esta primera visión de lo que serán otras muchas negociaciones de los presupuestos. Gracias a vosotros, Bea. Y nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan.